Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por recibirme una vez más. La propuesta de este día es tejer una gorrita para el bebé, ya sea recién nacido o con proyección de talles hasta el año o un poquito más. Esas indicaciones de cuánto más seguir el diámetro de la circunferencia y el alto del gorro, se los voy a dejar en la descripción del video, ¿sí? Allí, quienes van a tejer para más edad que este bebé presentado, que es un bebé de 0 a 3 meses, quieren tejer para 6 meses, bueno, ahí van a encontrar el tamaño de la circunferencia y el alto total que tienen que tejer para saber el talle a seguir. Es muy fácil y es muy rápido y muy bonito de hacer y no es necesario que lo hagan muy largo. Recuerden que el bebito, cuanto más cómodo esté, mejor, porque si le empezamos a dar vueltas a los gorros y ya le tapa los ojitos, le tapa las mucosas, entonces no está bueno. También es a gusto de cada mami, de cada abuelita, en fin, ustedes verán. Yo los hago de esta manera, me gustan mucho y cuando me los han pedido de esta manera también. Aquí en Uruguay se usan así. No hay que tapar tanto al bebé cuando es tan pequeñito. Entonces, cuando ellos nacen, todas las ropitas, por más que uno vaya a una tienda y compre para la edad de ellos, casi todo les queda grande, todo es grande. Acá está la prueba. Esto es para 3 meses y es inmensamente grande. Es muy grande de donde lo vean. Totalmente grande el body, las medias. El pañal también es grande, tiene un pañalito abajo. También es grande. Es como que todo es como mentiroso, pero no es que sea mentiroso, sino que cada bebé tiene cierta masa corporal. Entonces no todos son rellenitos, no todos son gorditos. Ellos van creciendo a medida que se van alimentando y entonces y van llenando sus músculos. Entonces ahí sí puede entrar bien el talle. Por eso este talle está pensado de esta manera. Vamos a tejer un diámetro para esta edad de recién nacido a 3 meses de 11 o 12 centímetros de diámetro. Con ese diámetro vamos a comenzar a tejer nuestra gorrita. Este modelo lo hice como si fuera unisex, porque como es blanco, es como un color tiza, tiene brillo, es de algodón, 30 gramos. Un ganchillo de 2.50 milímetros y vamos a precisar una cinta para medir, para calcular el diámetro y la altura de nuestro gorrito que vamos a tejer. Y la tijera para cortar, obviamente. Ahora yo lo voy a tejer en color celeste, es la misma lana con brillito de bebé, como si fuera para un varoncito. Entonces, envolvemos nuestros 2 dedos, lo cruzamos un poquito ahí, traemos la lazada hacia nosotros, sujetamos con el pulgar, llevamos la lazadita hacia atrás, la argolla hacia adelante y aquí mismo vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas cuentan como primer punto alto. Dentro de este anillo o argollita tenemos que tejer 12 puntos altos. Entonces, con este nos quedan 11. Y comenzamos. Aquí vamos a hacer el segundo punto alto de 2 sacadas. 2, 3, 4, 5 y 6. Así hasta tener los 12 puntos altos. Ya tenemos los 12 hechos. Estiramos aquí la colita, sujetamos y vamos a cerrar con la piola de inicio. Esa piolita después la vamos a pasar con una aguja lanera por detrás varias veces y la rematamos y cortamos el excedente. Eso lo hacemos al final. Cerramos con ese punto deslizado allí y levantamos 1, 2,
3 cadenas para el primer punto alto y en el mismo sitio hacemos otro punto alto porque tenemos que hacer aumentos, ¿sí? En el punto que sigue hacemos 2 puntos altos juntos, el punto que corresponde a la vuelta y el punto de aumento, total 2, ¿sí? Vamos al punto siguiente y repetimos la operación. 2 puntos altos por cada punto de base. Vamos a ir llenando cada espacio de este pequeño círculo con estos aumentos. Así. Y vamos a cerrar la vuelta en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado. Así. Ajusto bien y vuelvo a levantar 3 cadenas para el primer punto y en el mismo lugar un punto alto. Esta vuelta va a ser aumento, punto siguiente, un punto alto solo, punto siguiente, aumento. 2 puntos en el mismo lugar. Punto siguiente, un punto alto solito. En el siguiente, toca aumento. En el siguiente, un punto alto solo. Y así vamos a ir por todo este contorno de esta vuelta. Cerramos la vuelta y comenzamos la siguiente de esta manera. 3 cadenas al aire para el primer punto, en el mismo lugar un punto extra para aumento y ahora la secuencia es aumento y 2 puntos consecutivos solitos, un punto alto y un segundo punto alto consecutivo. Punto que sigue, toca aumento. Así. Nuevamente, 2 puntos altos solitos, 1 y 2. En el que sigue, aumento. 1 y 2 puntos altos juntos. Punto que sigue, 2 puntos altos consecutivos. Y de esta manera seguimos la secuencia. Ya hicimos 4 vueltas, ahora vamos a hacer la quinta y levantamos 3 cadenas para el primer punto alto, en el mismo lugar hacemos el aumento y la secuencia sería aumento y 3 puntos altos solos, 1, 2 y 3. Después de los 3 puntos toca aumento. 2 puntos juntos en el mismo lugar. Después del aumento, nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y después de los 3, aumento. Así vamos a ir por toda esta vuelta repitiendo la serie. Ya casi estamos llegando a nuestra medida que precisamos. Levantamos nuevamente 3 cadenas para el primer punto. En el mismo lugar hacemos el aumento, o sea el punto extra. Y la secuencia sería aumento y 4 puntos consecutivos. Como ven, la escalada para hacer la circunferencia o el diámetro de lo que precisamos para el tamaño de X edad va en ascendente. Empezamos con 12 puntos, los duplicamos, después hicimos un aumento y un punto, después hicimos un aumento y 2 puntos, un aumento y 3, un aumento y 4. Y así sucesivamente hasta lograr el diámetro que nosotros precisamos. Luego de los 4 puntos toca aumento. 2 puntos en el mismo lugar.
En el punto que sigue, comenzamos nuevamente con la serie de esta vuelta, que son los 4 puntos altos consecutivos. Ahí voy 3 y 4. Y nuevamente el aumento. Así vamos a ir repitiendo de manera sistemática hasta llegar al inicio. Bueno, yo quedé en un aumento y 4 puntos altos y llego a los 12 centímetros. De 0 edad recién nacido a los 3 meses podemos tener una medida de 11, 11 y medio o 12 centímetros estaría correcto. Las demás medidas para otros talles les recuerdo que se los dejo en la cajita de descripción. Debajo del video, debajo de mi nombre, ahí está la descripción del video y siempre les dejo detalles. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y toda esta vuelta vamos a hacer solamente punto alto por cada punto de base, uno solo. Un punto alto por cada punto de base. Luego de esta vuelta vamos a hacer un bonito punto fantasía, como está en el gorrito, con unos abanicos muy delicaditos, sobrios, y luego de ello vamos a hacer el punto elástico. Es bien sencillito el gorrito, pero no deja de ser bien bonito. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta. Como ven, empezó a cerrarse solito, ¿ven? Solito se empezó a cerrar. No hay que forzarlo ni nada, él solito va. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta de fantasía. Aquí mismo levantamos una cadena y en el mismo lugar hacemos un punto bajo. ¿Sí? Cargamos el ganchillo con lazada y contamos. 1, 2 y en el tercer lugar ahí clavamos y hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Esta cadenita acá es para que cuando nosotros regresemos vamos a hacer un punto deslizado allí mismo. Ahora contamos nuevamente. 1, 2, 3 y en el tercero ahí un punto bajo. Entonces el abanico queda como metido adentro del gorrito, adentro del borde este que está cerrándolo, ¿verdad? Entonces queda metido ahí, queda inclinado del lado derecho y del lado izquierdo. Tomamos lazada y contamos nuevamente. 1, 2, 3 y ahí repetimos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos, ¿sí? Y contamos 1, 2, 3 y un punto bajo ahí. Y nuevamente cargamos el ganchillo y contamos 1, 2, 3 y repetimos el abanico. 1, 2, 3 y 4 y contamos 1, 2, 3 y clavamos con un punto bajo. Y así vamos a ir por toda la vuelta formando todo este serie de abanicos tan bonito. Y cerramos la vuelta con punto deslizado. Bueno, ahí que se enganchó con el brillito. Ahí. Y acá mismo levantamos una cadena de alzada y ahí mismo vamos a aprender después. Y de ahora en más vamos a seguir por 5 vueltas en total, contando con esta nos quedan 4, tejiendo adentro de cada abanico, o sea, en el medio. No preciso ni abrir porque tenemos 4 y ya sabemos que el medio es donde están los dos. Y ahí mismo hacemos 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Acá
clavamos con punto bajo donde está el punto bajo de la vuelta anterior. De igual manera. ¿Ven? Y nuevamente nos vamos al medio. ¿Ven que va sola la aguja? Es como si supiera. Ahí. 1, 2, 3 y 4. Punto bajo en el punto bajo anterior. ¿Sí? Y nuevamente al medio. Ahí. 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Clavamos con punto bajo en el punto bajo anterior y continuamos la secuencia por 4 vueltas en total. Total vamos a tener 5. Bueno, así son las 5 vueltas. Y ahora vamos a levantar los puntos. Donde quedamos 3 cadenas para el primer punto y en cada punto alto aquí vamos a hacer un punto alto en relieve. Este lo tomamos como atrás y este que está acá lo vamos a hacer por delante, ahí. Así. El que sigue lo vamos a hacer por detrás. Ahí. El que sigue por delante. Por detrás. Aquí donde está el punto bajo, lo hacemos por delante. Y lo levantamos bien a la altura, ¿verdad? El que viene va por detrás. Por delante. Por detrás. Por delante. Y ahora el punto bajo me toca por detrás. Uno sí, uno no. Así vamos a ir tejiendo toda la vuelta del gorrito. Vamos a cerrar la vuelta en la tercera cadena de inicio y vamos a repetir la vuelta tejiendo cómo se presentan los puntos. 3 cadenas para el primer punto y se toma como punto atrás, y ya acá me está mostrando que está por delante, por detrás, por delante, por detrás, y los hacemos tal cual. Vamos por delante, por detrás, por delante, así. Con 2 vueltas ya quedaría la medida, salvo que ustedes quisieran hacerle un poquito más. Para mi gusto, con 3 vueltas va bien. Una la tejemos para iniciar el punto elástico y las otras 2 vueltas como se presenta. En total serían 3 vueltas. Pero si quieren hacerle más, lo pueden hacer. Yo voy a continuar esta vuelta y una más y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó. Bueno, amigas, amigos, ya está prontito el gorrito. Súper cómodo, lindo, fácil, rápido y con muy poquito material. Un lindo regalo, un lindo accesorio para ir juntando para el ajuar, para la pronta de llegada del bebé. Este mismo punto lo voy a poner en una batita y en un pelele. Así conformamos lo que sería un pequeño ajuar. Otro aporte más para que ustedes puedan tejer, realizar, regalar, lucir en sus seres queridos o vender. Les agradezco de corazón que hayan visto este video. No olviden de suscribirse para recibir las nuevas propuestas cada semana e invitar a amigas y amigos a participar de este canal que les propone ideas innovadoras, claras, concisas, económicas, siempre apostando a trabajar desde casa, sin salir, sin dejar de hacer lo que hacen siempre, que es cuidar a sus seres queridos y brindarles amor,
y también pueden lograr en sus ratos libres tejer estas pequeñas labores y de esa manera entrar al mercado laboral y generar dinero o ingresos para vuestro hogar, que siempre buena falta hace. Les mando mucha bendición, mucha paz y mucho amor, y les deseo una muy feliz y próspera primavera para todos. Hasta pronto.